Bueno, vamos a hablar ahora sobre lo que son las capacidades biomotoras para el deporte del fútbol. Con base en los dos artículos y revisiones sistemáticas que encontramos, vamos a analizar lo que son las capacidades más importantes para este deporte y cómo se ven reflejados en diferentes aspectos del mismo. Tenemos en cuenta que el fútbol es un deporte en conjunto que maneja muchas capacidades, pero sobre las cuales unas que otras hacen más énfasis en su mejora para un mejor desempeño de los jugadores. Tenemos en cuenta que lo que son el entrenamiento plométrico y de fuerza se mencionan mucho en los artículos que encontramos, ya que esto se trabaja para generar una mejora, valga la redundancia, de las capacidades que los futbolistas pueden tener en su momento de competencia. Estas investigaciones reflejan la necesidad de un desarrollo integral de todas las capacidades, teniendo en cuenta las diferencias por nivel competitivo, edad o posición de los jugadores que se mencionan en las mismas. En primer lugar, tenemos un estudio realizado a un equipo de fútbol femenino, en el cual se busca la comparación en lo que es el entrenamiento pliométrico y el entrenamiento de fuerza, para ver si alguno de estos puede realizar una mejora en lo que son aspectos como el salto vertical, el sprint lineal y los cambios de dirección, que son muy presentes en los encuentros de fútbol. Según el estudio, se encontró que los entrenamientos pliométricos desarrollaron una mejor capacidad de adaptación a este tipo de situaciones en el fútbol, ya que esto sugiere que la explosividad y la capacidad reactiva son esenciales en jugadores de alto desempeño o alto rendimiento, teniendo en cuenta las diferencias observadas entre las jugadoras que son de élite y de niveles más inferiores como alevines y demás. Esto también resalta que la personalización del entrenamiento debe basarse y enfocarse específicamente en mejorar estas capacidades, ya que son las más utilizadas en los momentos de estar en un partido o en un juego importante, ya que según el nivel y la posición en el cual se desarrolle cada uno de los jugadores, más se verá implicada la utilización de estas mismas capacidades. Ya en el estudio de lo que es la revisión sistemática del fútbol masculino encontramos que se miraron aspectos fisiológicos como lo son el VO2 máximo, la potencia muscular, la fuerza y velocidad de las extremidades inferiores, ya que estos son principales factores que discriminan o separan jugadores de diferentes niveles y posiciones durante el terreno de juego. Ya a niveles más altos de competición se observan que estos valores son mucho más grandes debido a que las exigencias son mayores para el rendimiento de cada uno de los jugadores y de igual manera se subraya la relevancia para un rendimiento óptimo sobre las capacidades específicas, teniendo en cuenta que los jugadores de fútbol van a requerir mucho lo que son las capacidades mencionadas anteriormente para llevar a cabo un desempeño óptimo durante el juego o incluso un torneo o una temporada. Sobre las capacidades biomotoras vamos a mencionar las que más sonaron en estos dos estudios. Tenemos en cuenta que esto es basado en jugadores masculinos tanto femeninos. La primera y la más mencionada fue el aspecto de la fuerza. Fundamentalmente, esta es una de las capacidades más presentes para lo que es la resistencia a las cargas físicas, mejorar la potencia en los movimientos y proteger contra lesiones, ya que la fuerza es vital para lo que serían movimientos como control de balón, remate, saltos, equilibrios y capacidad de realizar entradas para lo que sería el aspecto defensivo. Ya por otro punto tenemos lo que es la potencia, especialmente la capacidad de realizar saltos y sprints y acciones explosivas en muy corto tiempo. Esto incluye más que todo la potencia de las extremidades inferiores, que son las más utilizadas en el fútbol. Esto influye gradualmente en el rendimiento de los jugadores en acciones donde tiene que haber cambios de velocidad, donde tiene que haber una superioridad sobre la capacidad del otro para ganar ciertas ventajas e incluso lo que sería más que todo para manejar los tiempos y cómo saber utilizar esta potencia. En tercer punto tenemos lo que es la velocidad. La capacidad de acelerar rápidamente en distancias cortas como lo son 5, 30 o 20 metros, que son las distancias más comúnmente recorridas en el fútbol de manera rápida, debemos tenerla presente para lo que es los movimientos de desmarques, de defensa, incluso las transiciones. Los jugadores de campo tienden a mostrar mayores capacidades de sprint que los porteros, debido a que sus entrenamientos son muy diferentes en lo que son este aspecto. Otro aspecto muy relevante que se mencionó más que todo en el estudio de los hombres es la resistencia aeróbica o el mismo VO2 máximo. Esta resistencia es crucial para mantener un alto rendimiento durante un largo tiempo. Esto porque se maneja debido a que los jugadores deben obtener su mejor desempeño durante un largo tiempo para así mantenerse en el partido. Debemos tener en cuenta que lo que les permite mantener la intensidad de acciones repetidas durante los minutos 90 de juegos es su capacidad aeróbica o su capacidad de resistencia aeróbica. Este VO2 máximo se suele entrenar mucho en los jugadores de alto nivel para mejorar su desempeño en lo que son los partidos más difíciles.
Otro aspecto que se menciona mucho es la capacidad de sprint repetido o el RSA, que en el fútbol no solo se trata de la velocidad pura, sino la capacidad de realizar varios sprints de manera consecutiva sin que disminuya el rendimiento o la velocidad. Esto es algo especialmente muy importante para lo que son posiciones abiertas como lo son las bandas, los delanteros y los mediocampistas, debido a que estas zonas es donde más circula el juego y donde más cambios de dirección suelen haber. Otro aspecto importante es la agilidad y los cambios de dirección. La habilidad para cambiar rápidamente de dirección es esencial en el fútbol, ya que sabemos que es un deporte en el cual el móvil va a estar en constante movimiento y muchas veces vamos a tener que realizar cambios de dirección simultáneos sin necesidad de estar en contacto con el móvil. La eficiencia de estos movimientos será adaptarse continuamente a las situaciones de juego. Con base en se mueva el balón, con base se moverán los jugadores y asimismo se realizará un mayor esfuerzo. Por último punto tenemos lo que es la composición corporal. Un bajo porcentaje de grasa corporal junto con un adecuado somatotipo son ciertas características que destacan algunos jugadores sobre otros y una posición sobre otra. Esto contribuye a una mejor eficiencia en los movimientos y una mayor velocidad, potencia y resistencia como se mencionó anteriormente. Ya por último, cabe recalcar que el fútbol, tanto en hombres como en mujeres, requiere una combinación específica de fuerza, potencia, velocidad y agilidad, ya que estos atributos deben ser entrenados de manera adecuada según el nivel de competencia, la edad y la posición de cada uno de los jugadores, para así maximizar su rendimiento y realizar también el proceso de la prevención de lesiones. Los estudios también confirmaron que la necesidad de programas de entrenamiento individualizados basados en estas capacidades biomotoras son claves para mejorar el rendimiento y el desempeño de un deporte tan dinámico y colectivo como lo es el fútbol. Buenas tardes para todos. Dentro de la parte que a mí me tocó hablar o de la exposición fue sobre la multilateralidad. Digamos que a medida que hemos avanzado en clases ya tenemos un concepto más claro sobre la multilateralidad, la cual podría definirse como esa experiencia motora o polimotora que tiene una persona, un individuo, un infante, ¿sí? A través de los deportes para poder adquirir nuevos patrones de movimiento, nuevas FMS, ¿cierto? Digamos que es importante el trabajo de esta multilateralidad a edades tempranas, debido a que sabemos que en esas fases es que más va a impactar a nivel motor, a nivel cognitivo, a nivel coordinativo, ¿cierto? La importancia de eso es que más adelante teniendo esas capacidades coordinativas, esos rangos de movimiento, esas FMS bien desarrolladas, vamos a poder trabajar cosas mucho más específicas, ya sea de deportes, ya sea de funcionalidad de la persona. Vamos a empezar a trabajar cosas mucho más fundamentadas, ¿sí? Y lo más importante es que la vamos a poder hacer de una manera correcta. Al trabajar esta multilateralidad incluso podemos evitar en muchos casos lesiones, más adelante vamos a tener una buena técnica para poder hacer tal gesto y esto nos va a evitar cierta cantidad de lesiones, etcétera, etcétera. Para hablar sobre la multilateralidad, nosotros tenemos como énfasis dos artículos que nos parecieron muy importantes. Cabe resaltar que el término multilateralidad, bueno, como tal, cuando empezamos a buscarlo por las bases de datos PubMed, utilizamos operadores booleanos como fueron el AND, el OR. No encontramos con el término como tal multilateralidad. Después, por medio de los DESH y los MESH, fuimos a buscar a ver si tal vez encontrábamos alguna forma de buscarlo, ya fuera en inglés, en portugués, en español, pero no se encontraba alguna forma. Entonces decidimos fue cambiar la manera de buscarlo y debido a esa forma de buscarlo en la base de datos de PubMed encontramos un artículo como el siguiente, el cual nos habla de los efectos del entrenamiento de fútbol recreativo en las poblaciones pediátricas, aptitud física y salud, ¿cierto? Por parte de esto, digamos que nos deja unas pautas muy claras en la discusión que tiene el artículo, en el cual nos habla que como tal se centra principalmente, ¿sí?, en las comparaciones de los grupos de control. En este artículo lo más fundamental son las comparaciones del grupo de control y como tal los efectos que pasaron con estas poblaciones. Querían ver cómo cambiaba en la salud, cómo cambiaba en lo físico. Y digamos que esto arrojó unos hallazgos muy importantes, los cuales nos pueden ayudar para lo que hemos venido trabajando. Uno de los hallazgos, bueno, del programa de DRS, que quiere decir fútbol recreativo, digamos que uno de los más importantes como tal, es que les ayudó con la mejora de la frecuencia cardíaca, ¿cierto? La presión arterial también mejoró, pero bueno, si hablamos de multilateralidad como tal, lo importante sería que al final los programas de DRS
eh, beneficiaron como tal a la mejora de la composición corporal y digamos que no presentaron un patrón muy claro sobre eh, como tal de cuánto fue este crecimiento, no presentaban un patrón muy claro, pero sí se arrojó durante los estudios que puede como tal ayudarnos a esa mejora de la composición corporal, ¿cierto? Cuando hablamos de composición corporal hablamos de toda la estructuralidad del cuerpo, como lo son huesos, articulaciones, tendones y músculos, ¿cierto? Toda esa base o esa capa que nos ayuda pues como tal a la movilidad. Por parte de la segunda hablamos de las habilidades, del segundo artículo hablamos de las habilidades motrices fundamentales de los niños y es una revisión sistemática, ¿cierto? Como tal, por parte de este estudio, bueno, sí nos arroja, digamos, una dimensión sobre la locomoción, ¿sí? Todo lo que es lo corporal, pero también nos incluye mucho lo que son los saltos, salto horizontal y el sprint, ¿cierto? Normalmente esto tuvo más o menos 12 semanas en la mayoría de estudios. Habían estudios que relevaban también las 11 semanas. Y pues basado en eso se puede decir que un trabajo de 11 semanas a 12 semanas en futbolistas con intervenciones de 3 veces a la semana da ciertos resultados, como por ejemplo en el estudio pasado, ¿sí? También nos habla bastante sobre como tal de las edades, ¿sí? Nos dice que mientras, digamos, más pequeño sea el niño, más adaptabilidad va a tener el cuerpo a mejorar este tipo de capacidades, ¿sí? Si lo hablamos desde la capacidad como tal multilateral, entonces quiere decir que mientras más pequeño sea el niño, si queremos hacer un trabajo, no sé, de saltos, mientras más pequeño sea el niño como tal, si lo cogemos de 5 o 6 años y empezamos a forjarlo, ¿sí? Con trabajos obviamente significativos sobre el salto, no específicamente el salto, va creciendo y vamos adaptando esos trabajos, va a tener una mejora significativa. Nos basamos en estos dos como tal estudios, como lo dije anteriormente. No hay, digamos, algo que impacte como tal de hablar de lo multilateral, pero sí me hablan sobre ese trabajo en las edades formativas, en los 7 en los 8 en los 9 en los 10 años, de ese trabajo que es importante para que después las capacidades condicionales del deporte, que en este caso es fútbol, sean mucho más resaltadas, ¿cierto? Entonces nos habla mucho de lo que es el sprint, del salto, el salto horizontal, ¿sí? Entonces, lo multilateral acá, al final termina siendo lo condición, nos llevaría a tener unos buenos trabajos condicionales para fútbol, una buena capacidad condicional para el fútbol y de esa manera poderlo trabajar de una manera correcta. Estos dos estudios creo que nos ayudan como tal a implementar o a mirar de qué manera podemos llevar este trabajo en niños, de qué edades podemos llevar desde qué edades podemos llevar este trabajo y cuántas semanas puede durar el trabajo. Muchas gracias por su atención. En los siguientes artículos vamos a exponer la parte biomotora. Entonces el primer artículo se llama Los efectos de la práctica del fútbol en las habilidades motoras fundamentales de los niños, una revisión sistemática y metaanálisis. Esta investigación se hizo en la Universidad Normal de Chang'an, China. Entonces esta investigación consta de buscar en bases de datos certificadas sobre estos artículos y esta investigación incluye 16 estudios con un total de 3.121 sujetos incluidos. Los resultados mostrados que obtuvieron fueron que el fútbol tuvo un efecto positivo en las capacidades. ¿En qué capacidades se evaluaron? En sprint lineal, salto horizontal, control de objetos, prueba de equilibrio a una pierna con ojos cerrados, salto a contramovimiento y equilibrio estático unipodal. También en las conclusiones decía que estos efectos influían principalmente por la duración total de la intervención, la edad, el género de los sujetos de la intervención y también está el tiempo. Se dividió en más de 1800 minutos, tuvieron un mayor alcance y los que tuvieron menor de 1800 minutos tuvieron un menor alcance, pero los dos grupos tuvieron un mejor rendimiento
al principio que al final. También se concluyeron varias cosas. La capacidad de sprint lineal y el salto horizontal fue mejor en los niños de 7 a 8 años que los de 10 a 13 años, mientras que los niños de 10 a 13 años mostraron una mejoría en la prueba de equilibrio a una pierna con ojo cerrado, después de las intervenciones de los 7 a 9 años. Y por último, las niñas tuvieron más avance en las capacidades de sprint lineal y la prueba de una pierna con ojos cerrados. En el siguiente artículo que encontramos fue un artículo de la Universidad San Jorge de España que se titula Efectos de los programas de entrenamiento de fuerza frente a los entrenamientos pliométricos en el rendimiento de salto vertical, sprint lineal y velocidad en cambio de dirección en jugadores de fútbol, una revisión sistemática y metaanálisis. En este estudio también fue una revisión sistemática, se tuvieron en cuenta 12 artículos que cumplían los criterios de inclusión. ¿Qué buscaba este artículo? Pues buscaba hacer un versus que tenía mayor mejoría en los jugadores de fútbol. Entonces, el entrenamiento de fuerza versus el entrenamiento pliométrico. Entonces, ¿cuáles fueron las pruebas? Fueron salto vertical, sprint lineal y cambios de dirección. Entonces, constaba en buscar en bases de datos a ver cuál de los dos tenía mayor mejoría en los niños. Entonces, en las conclusiones de este artículo encontramos que el entrenamiento pliométrico proporciona mejores beneficios en el entrenamiento de fuerza para mejorar el rendimiento en salto vertical, sprint lineal y cambios de dirección en jugadores de fútbol. ¿Listo? Entonces, en estos dos artículos nos proponían en la discusión que era difícil saber en sí cuál era la mejora de los niños, ya que, como sabemos, los niños van en crecimiento y todos sus sistemas están todos los días están mejorando. Entonces es muy difícil saber en sí si este entrenamiento afecta, qué tan positivamente afecta, ya que otros factores como el género, la genética, la alimentación y el tipo de entrenamiento afectan al rendimiento, lo que nos quiere decir que ciertos entrenamientos van a mejorar más y ciertos entrenamientos van a mejorar un poco menos, pero en estos artículos nos muestra que siempre va a ir mejorando, ya que son niños menores. Entonces, esta era la reflexión que nos mostraban los artículos. Gracias.